A ver, empecé muy chiquita teniendo una certeza y esa certeza era algo intrínseco porque realmente no te puedo decir que tenía muy claro qué quería hacer. Tenía claro el cómo, siempre tuve claro el cómo, siempre me gustaron las cámaras, siempre me gustaron los escenarios, siempre me gustó hablar en público. En Petit Comité me generaba mucha timidez, en realidad era una persona tímida en el uno a uno y muy extrovertida frente a cámaras y en escenarios. Pero tenía muy claro que quería estar en tele, que quería estar enfrente de micrófonos y en escenarios, pero no tenía claro el para qué. Entonces, en ese camino busqué la música, busqué ser actriz, busqué ser conductora, todo lo que quieras y mandes, hice toda la cantidad de castings y nada jaló. ¿No? Salía de todos los castings dolida, deprimida, pensando no soy suficiente, ¿no? Como suele pasar. Y cuando llegaba a quedarme en algún proyecto, pues ese proyecto duraba 2 días, como es todo en ese entonces, ¿no? Un comercial, un lo que sea, y entonces ahora tienes que empezar de nuevo. Mi mamá, abogada, mi papá, administrador de empresas, me decían, pero qué necesidad de estar eternamente en entrevistas de trabajo, qué suplicio. Y sobre todo entrevistas de trabajo para las cuales, por más que me preparara, no me sentía buena. Y las oportunidades que me llegaban eran oportunidades que algo no me latía. O sea, por ejemplo, eran o programas de chismes, yo decía, no me siento cómoda viviendo a costa de la vida de los demás, o programas de deportes, o programas en donde la consigna era, mira, tú ponte una minifalda, un escote y vete bonita y no te preocupes. Y yo decía, no quiero eso. O telenovelas, cuando de repente llegaba a alguna serie y todo iba viento en popa, aparecía alguna escena en donde yo tenía que besuquearme a alguien, que tener una escena como de cama o tal, y entonces yo renunciaba y decía, no, gracias, esto no es lo mío. Porque adentro de mí había algo que me decía que tenía una misión que era más grande que eso, que era maravilloso y muy divertido, pero que si hacía algo que estorbara para mi imagen el día de mañana, no iba a poder cumplir con mi misión. No me preguntes qué es lo que me decía, no lo hagas, pero era algo dentro de mí que hacía que ese tipo de detalles no se sintieran bien. Siempre he sido una persona que decide mucho con base en cómo se siente mi cuerpo cuando tengo que tomar una decisión. Y era un nudo en la garganta, en el estómago, era esta opresión en el pecho que me decía, esto no se siente bien. Así que seguí ese camino. Me acuerdo perfecto que en algún momento llegué a una gran televisora en donde me ofrecían oportunidades que yo no quería. Y dije, es que yo lo que quiero son 2 cosas. O quiero ser actriz de comedia. La respuesta literal fue, la comedia déjasela a las feas. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es lo que yo quiero hacer. Yo quiero disfrazarme, si quieres caracterízame, yo quiero hacer comedia. No, es una pérdida de tiempo. Ponte un escote, una minifalda y ahí es en donde te va a ir bien. Bueno, decía, entonces quiero hacer un programa de desarrollo humano, algo en donde podamos darle a la gente cosas que les ayuden a ser mejores personas y entrevistar especialistas y tal. No, eso no vende, ahorita eso no tiene cabida. Y pues sí, no era una época en la que los especialistas solían estar en los medios de comunicación. Eso empezó mucho después. ¿Hace cuántos años fue eso? Esto, pues ahorita tengo 40 años y yo empecé muy chiquita, como desde los 14 años, buscando este sueño. Y pues la vida me fue llevando por diferentes cosas, pero sí me acuerdo de haber estado desde los 14 años hasta los 19, 20, casting tras casting tras casting, sintiéndome rarísima porque tenía clarísima mi pasión, pero las puertas no se abrían. Era como esta sensación de estar en constante lucha en contra de la vida, de estar en contra de la corriente. Y como claro, en México tenemos esta mentalidad de lo que vale la pena tiene que costar trabajo y tienes que partirte el lomo y sudar la gota fría. Entonces yo decía, bueno, es que de esto va, ¿no? O sea, de verdad tiene que ser difícil para que realmente funcione. Y hay que ser tenaces y hay que ser resilientes y hay que ser... Y yo decía, bueno, pues ya está. No importa cuántas veces llore, no importa cuántas veces me digan que no, me cierren la puerta en la cara, yo tengo que seguir adelante. Hasta que llegué a la música y ahí fue diferente. Las cosas se empezaron a dar sin que yo las buscara porque era algo que yo tenía como hobby. Jamás pensé querer dedicarme a eso, pero se empezó a dar todo.
todo se empezó a dar fácil, estaba yo con mis amigos, era algo que disfrutaba, oportunidades que mis mismos amigos del grupo buscaban durante años, a mí de repente con ellos me llegaban, pero a borbotones. Entonces, de pronto dije, fue muy fácil pensar, es por aquí. ¿Pero qué grupo era ese? Era un grupo que se llama Los Leftovers, que de hecho está en Spotify, porque si quieren ahí meterse a chismear. Era un grupo en el que empezamos tocando solo por divertirnos y algunos de ellos sí tenían la espinita de dedicarse a la música de manera profesional. Uno de ellos, Leopi, que llevaba muchos años tratando, así como yo en el tema de la tele y de los escenarios, él en el tema de la música, y le cerraban la puerta. Hasta que de repente él, sin avisarnos, nos presentó a alguien de la industria y esa persona de la industria dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo lograste esto? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo fue? Pues no. Fue algo completamente natural, fue algo que no buscamos, que nos buscó. Ahí es como esta frase que dicen constantemente, lo que buscas, te busca. Así fue. Nada más que yo ahí no sabía que estaba buscando eso. me encontró antes de que yo supiera que lo estaba buscando, pero todo pintaba a que estaba bien, menos mis papás, ¿verdad? Cuando yo les dije, ya no quiero ser conductora de televisión, ahora quiero ser cantante de un grupo de rock, pues fue difícil, un trago difícil de asimilar, pero confiaron en mí, me apoyaron hasta la última. Mi mamá dijo, ok, entonces yo voy a ser tu manager, ¿no? Y se metió de lleno en todo esto para asegurarse de que esos 5 hermanos míos que me llevaban entre 10 años más o menos, puros hombres, pues no me comieran viva, y la industria tampoco. Así que mi madre, como bien la madre, ella lo decía, yo soy como la mamá de Lucerito, yo te voy a acompañar hasta las últimas consecuencias. La verdad es que mi mamá confiaba en mí, me decía, yo ya te puse las botas, ahora depende de ti atravesar el pantano sin ensuciarte. Y la verdad es que esa confianza a mí me dio confianza en mí misma. Creo que cuando dudan de ti, dudas de ti, sobre todo tus figuras de autoridad. Y mis figuras de autoridad, que eran mis padres, confiaron siempre en mí. Era como, hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien, porque no es lo que haces, sino quién lo hace. En mi casa, la preparación era ilimitada. Mi mamá siempre tenía este dicho de que el que más hace, más hace. Y que entre más pudieras aprender, más podías hacer. Entonces, el que más sabe, más hace, y el que más hace, pues más hace. Así que yo soy hija única, y creo que una hija única con hormigas en las patas, pues hay que mantenerla entretenida. Entonces, siempre me tuvieron de clase en clase, con muy poco tiempo, podría decir libre, pero no, sí recuerdo estar mucho tiempo sola también conmigo misma, disfrutándome. Soy una persona que me gusta estar sola y que cuando estoy sola también estoy aprendiendo. Soy muy autodidacta. Entonces, el aprender, como podríamos decir, aprendí a aprender, ¿no? Realmente aprendí que el aprendizaje es algo que en verdad me permite descubrir aspectos de mí que no conocía que estaban ahí. Desde muy chiquita creo que había 2 palabras que me definían, y es curiosidad y entusiasmo. Entonces mi mamá siempre me decía, hay 2 cosas para las cuales jamás te voy a negar un solo peso: aprender y leer. Si se trataba de un curso, no tenía ni que preguntar, yo me inscribía y mis papás lo pagaban. Si se trataba de un libro, no tenía ni que preguntar, yo lo elegía y ya estaba listo para mí. Entonces eso, sin duda, es de los grandes regalos que me dieron mis padres, el haberme dado la posibilidad de prepararme todo lo que yo quisiera, porque a veces no sabes para qué te va a servir aquello que quieres aprender, pero lo bailado nadie te lo quita. Tal vez siempre he sido muy apegada a mis valores. Creo que si algo, además de mi educación, no solamente en cuanto a herramientas y habilidades, sino también en cuanto a valores, mi perspectiva de la vida es mi gran diferenciador. Y para mí la congruencia es el mejor halago que te pueden dar, ¿no? El decirte, por ahí tengo una amiga que un día me dijo, eres una persona congruente. Y dije, qué gran halago. Creo que cuando te dicen eso y cuando tú lo sabes, entonces sabes que estás siendo aquello que haces. Porque vivimos en una sociedad en donde aprendemos a calificarnos y a autovalorarnos a través de nuestros resultados. Es decir, te dicen, haz cosas
Y luego entonces, cuando tengas los resultados y coseches los resultados, la admiración, los, no sé, comentarios externos, la validación externa, entonces podrás jactarte y decir que eres aquello que querías. Y es completamente al revés. Primero eres. Primero asumes la identidad de aquello que quieres ver que florezca en tu vida. Tienes que sembrar primero dentro de tu mente y de tu corazón lo que quieres que florezca en tu vida. Entonces, primero te preguntas, y así fue para mí, de forma muy natural. Creo que fue algo que ya traía, por una parte claro, lo admiro y lo veo, y fue un gran ejemplo de parte de mis padres. Mi mamá siempre fue muy puntual en esta parte de la coherencia, la congruencia, pero también ya lo traía, ¿sabes? Es como algo que conecta contigo y resuena contigo porque ya está dentro de ti. Entonces, para mí fue muy fácil decir, sí, va por acá. Entonces, creo que es al revés. En verdad, para mí es, primero decides quién quieres ser. ¿Quién quieres ser? Y el quién quieres ser se define a través justo de lo que crees que es valioso. ¿Por qué quieres ser valorado? No por los demás, sino por ti mismo. ¿Qué valoras de ti? ¿Qué consideras que es valioso de ti? ¿Por qué crees que eres un ser humano que vale la pena en esta tierra? Como yo siempre digo, una persona se mide por cómo deja el baño después de que entra. Cuando tú vas a un baño público, porque un baño privado como quiera, pues dices, bueno, es de alguien no, ya van a saber que entré, es de mi mamá, de mi tía, de mi amigo. Pero cuando vas a un baño público, tú entras a ese baño público y nadie te está viendo. Nadie va a decir, ay, mira, qué bien que hizo eso o qué mal que hizo eso. Y hay 3 tipos de personas. El que entra al baño público y lo deja tal cual lo encontró. Ni quita ni da, menos mal. El que entra al baño y lo deja hecho un caos y sale. Y ese lugar es peor después de ella o de él que antes. Y el que entra a un baño público y mientras nadie lo ve, no solamente recoge o limpia lo que ensució, sino procura dejarlo mejor por el simple hecho de decir que cuando la otra persona o la siguiente persona encuentre este baño como a mí me hubiera gustado encontrarlo. Yo soy esa persona desde chiquita. Entonces, para mí es esa parte de la identidad, asumes la identidad. Y una vez que ya asumes esa identidad, entonces te puedes empezar a cuestionar, ¿ok? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Y qué hace una persona que tiene esta identidad? Y entonces ya no es un tema de esperar a que los demás te digan quién eres. Ya lo sabes. Pero cuando yo estaba chica e iba a estos castings, pues imagínate, se mezcla lo duro y lo tupido. O sea, es el cansancio, es la ilusión de querer hacer algo, de que uno jura que en el momento en el que levante la mano o salga de la universidad todo el mundo se va a pelear por ti, te va a decir, no, yo que venga conmigo, porque... Y también tengo que decirlo, cuando vengo de una familia en donde por el simple hecho de ser, soy amada, soy respetada, soy valorada, una hija única que esperaron durante 8 años. Entonces, salir al mundo y darte cuenta que no basta ser, que sí tienes que hacer para ser valorado y que entonces vas y te plantas con todos tus sueños y tus ilusiones frente a una cámara y la persona que está ahí te dice, ni siquiera te dice por qué no, ni siquiera te dice qué hiciste mal, solo te dice gracias, ¿no? Con una sonrisita hipócrita que perfectamente sabes en su mirada que no diste el ancho y que no fuiste suficiente. Después aprendí estudiando imagen pública que el gran problema no era ni siquiera mi habilidad para actuar, para conducir, para pararme frente a una cámara, todo eso podría estar, pero descubrí el término midcast, que significa que a veces no das el personaje que quien planeó el guión, quien planeó el director o el escritor o quien tenga esa decisión o el productor, se imaginó, creó una película interna de cómo tenía que verse, moverse y hablar esa persona que interpreta este personaje en particular. Y que no tiene que ver contigo. No es que tú no seas suficiente, es que no estás dando este personaje en particular. Y eso no tiene que ver con tu valía, con tu imagen, con tu capacidad. Y dije, caray, es que me hubiera encantado que me explicaran eso desde que estaba tan más chiquita. Y creo que esto se aplica para todo en la vida. El que de pronto no quedes o no se te den las cosas fáciles de algo que tú estás buscando, muchas veces no tiene que ver
con tus capacidades o habilidades si te preparaste. La mayoría de las veces no tiene que ver con tu valor personal, porque eso no se mide por lo que haces o los resultados que tienes. Esos son una consecuencia. Pero a veces simplemente eso que tú querías desde acá o que te dijeron que era bueno para ti no se conecta con lo que realmente eres y con tu misión. Y hay una misión, hoy lo sé, un propósito que es mucho más grande que cualquier sueño efímero, que cualquier cosa que nos emocione en el momento, que cualquier cosa que la sociedad te dicte que tienes que hacer, o si naciste en una familia en donde todos son zapateros y entonces tú tienes que ser el mejor zapatero después de tu papá y a lo mejor no lo eres y no por eso no vales. Simplemente no estás hecho para ese personaje. Ahora, la chamba es, ¿para qué personaje sí? ¿Puedo yo descubrir ese personaje? ¿Puedo inventarlo? Si vengo a conocerme, pero también a crearme, hay preguntas más importantes. Ahí en Oriente hay un término al cual le llaman Dharma. El Dharma es aquel espacio en donde ocurre la magia, ese momento en donde descubres aquello que para ti fue un reto, que te costó trabajo, herramientas que tuviste que adquirir para ti mismo, para salir adelante en la vida, algo que tuviste que aprender para poder prosperar, para desatorarte, algún reto que tuviste que vencer y te hizo resiliente y fuerte, pero aprendiste. Y eso que aprendiste entonces de repente te das cuenta que no solo te sirve a ti, que también resulta que hay otras personas en el mismo camino que necesitan exactamente lo mismo que tú necesitaste, pero tú ya tienes un camino recorrido y entonces puedes poner eso al servicio de los demás. Ese Dharma para mí fue precisamente la comunicación. Por una parte, el darme cuenta cómo la omisión, es decir, todas esas cosas que no me dijeron, o también las que me dijeron, con a lo mejor una buena intención, pero con una mala forma, con poca asertividad y entonces lastimaron porque estaba en un momento tal vez de debilidad o tal vez de inseguridad o todos pasamos simplemente en la adolescencia, ¿no? Por eso adoleces, digo, no viene de ahí el término, pero a mí me suena realmente a que sí, adoleces esencia. Estás adoleciendo el saber quién eres, el saber para dónde vas, el qué quieres, el cuánto vales, el si vales o no vales, ¿no? Entonces estás abierto a que cualquier persona te diga quién eres, a que cualquier persona con un comentario, con un adjetivo calificativo, te diga qué tipo de persona eres y así como lo oyes, lo tomas porque no tienes filtro ni criterio. Y la adolescencia a veces se hace eterna si no tenemos la capacidad de autoasegurarnos. Entonces, es verdad que los seres humanos, si bien no nos definimos por lo que vemos afuera, sí somos seres sociales. Y como seres sociales necesitamos de la mirada de otros para poder reiterarnos, para poder decir, ok, yo creo que esto lo hago bien y yo hago bien a la persona de afuera y me dice, sí lo haces bien. Y entonces qué maravilla sentir que aquello que me gusta y aquello que disfruto, pues sí está teniendo la repercusión que quiero que tenga, por decirlo. Entonces, por supuesto, somos seres sociales y necesitamos de la mirada también de los otros. Sin embargo, a veces las personas no tenemos la capacidad de decir lo que pensamos pensando en lo que decimos. Solo escupimos lo que nos viene a la mente, escupimos lo que sentimos porque creemos que hablar es comunicar. Y si lo escupo, ya lo dije, pues ya, cumplió su función. Pero no es así. Es que hablar es decir lo que estoy pensando, sintiendo sin un objetivo, sin pensar qué quiero lograr con esto que voy a transmitir a través de mis palabras o que voy a transmitir a través de mis silencios, porque el silencio también habla. La pregunta nunca es qué quiero decir, la pregunta es qué quiero lograr con lo que voy a decir. El decir es solamente el camino, es el canal. Entonces, muchas veces yo por el miedo, yo soy una persona altamente sensible, así como de chica cualquier cosa que me dijeran o cualquier cosa que no me dijeran, pero empezaba a crear en mí un barullo de pensamientos y de emociones, cuando había un silencio, el diálogo interno me lo generaba yo, de todo lo que esa persona podría estar pensando y que no me está diciendo. Entonces, esa misma empatía o exceso de empatía o sensibilidad hacía que yo quisiera evitar lastimar a otras personas con mis palabras. ¿Y qué hice por mucho tiempo? Calladita me veo más bonita. Y entonces las personas tendemos a caer en la pasividad. O estamos en el extremo de la agresividad, en donde yo digo lo que pienso y lo que siento,
porque pues yo no tengo pelos en la lengua, porque yo soy franco, porque yo digo las cosas como son y si al otro le afecta que vaya a terapia. ¿No? Hay mucha gente así. Yo paso por encima de los demás con tal de que los demás no pasen por encima mío. Y ahora que está de moda este tema de pon límites, híjole, es como, a ver, no, recapitulemos. Encuentra tus límites, descubre hasta dónde no. Pon tu raya, di, aquí no voy a permitir que la gente me pisotee o rebase este límite. Pero ya que lo encontraste, los límites no están hechos para imponerse, están hechos para encontrarse y reconocerse. Ya que reconociste el límite, ahora construye acuerdos. No impongas un límite, porque imponer un límite es egoísta, es agresivo, es anular al otro, es no darle el beneficio de la duda, es no darte cuenta que la otra persona también tiene sus propios límites, sus propias necesidades y asumir que la persona que estaba rebasando tus límites lo estaba haciendo para perjudicarte. No impongas límites, construye acuerdos. Entonces, la gente que cae en el extremo de la agresividad tiende a ser esa persona que solo está pensando en sí misma. Pero luego damos el pendulazo y nos vamos al otro extremo, como me pasó a mí, en donde yo creía que ser emocionalmente inteligente era tragarme todas mis emociones. Y a mí no me gustaba la gente que explotaba y la gente que hacía dramas y la gente que... Y yo sentía el enojo y sentía el coraje y sentía la tristeza, pero decía, no, yo me lo trago porque yo soy emocionalmente inteligente y entonces eso me empezó a convertir en una persona sumisa o pasiva. ¿Qué hace eso? Aquellas personas que permiten que los demás pasen por encima de ella con tal de no lastimar, con tal de no perder afectos, de no dejar de ser querido, de no quedarse solo, de no caer mal, de no lastimar a otros. Entonces, y con el tiempo empecé a estudiar y a encontrar ese equilibrio perfecto, que es la asertividad, que es la verdadera inteligencia emocional o inteligencia asertiva, que es como yo le llamo. Y es ese punto medio en donde dices lo que quieres decir, encuentras y reconoces tus límites, pero también humanizas la conversación y miras al otro igual, además de mirarte a ti mismo. Es decir, ni dejas de mirarte a ti, pasividad, ni dejas de mirar al otro, agresividad. Te miras a ti, miras al otro. Te preguntas, ¿qué quiero lograr con esto que voy a decir? ¿Fortalecer la relación o romperla? ¿Escupir solo lo que siento y hacer de verdad una herida muy profunda en la relación y en la otra persona? Decir, ya se lo dije, ya puse el límite porque yo soy un fregón y entonces, ¿a costa de lastimar también la relación? Cuando entonces te empiezas a cuestionar ¿para qué lo voy a decir? Te das cuenta que no se trata de callarte, se trata de dar 2 pasitos para atrás, respirar profundo, permitir que la emoción no esté a flor de piel en el momento en el que vas a comunicarte, porque si no, no piensas con la cabeza. Y cuando entonces la emoción empieza a menguar, porque las emociones duran, la emoción como químico, como bioquímico, como un coctelito de hormonas dura unos segundos, máximo unos 90 segundos. Tu diálogo interno es lo que va a hacer que se reduzcan, que se hagan chiquitas. Por ejemplo, un enojo se transforma en molestia con un diálogo interno compasivo, o se transforma en odio con un diálogo interno que la potencie, que la exacerbe. Entonces, con un diálogo interno, compasivo y correcto, pues esa emoción va a empezar a menguar. Y una vez que esa emoción mengua, entonces no hago como que ya pasó, porque sí pasó. Simplemente ya puedo hablar con la otra persona, humanizando la conversación y dándome cuenta que desde ese lugar de compasión, porque el lugar desde el cual decimos las cosas importa, el lugar desde el cual decimos, no es solamente lo que decimos, es el lugar desde el cual lo decimos, los pensamientos que tenemos sobre lo que vamos a decir y sobre la persona con la que vamos a hablar, las historias que nos contamos, el cómo nos sentimos con lo que vamos a expresar. Todo eso hace la gran diferencia. Ya desde ahí decir, me sentí enojada, no estoy enojada, es me sentí enojada cuando pasó esto. Supongo que lo hiciste por esto y otro, doy el beneficio de la duda y te pido que, y pido de manera operativa y específica lo que necesito. En fin, es un mundo de la comunicación asertiva, pero sí, en efecto, como vemos todos los días, hay que tener mucho cuidado de toda la información que hay en las redes,
porque hay mucha gente que es asertiva y persuasiva, que es muy elocuente y tiene un gran carisma, pero que no tiene un lugar adecuado. Es decir, no lo está haciendo desde la intención genuina y verdadera de servirte. Lo está haciendo por el like. Lo está haciendo por el ego, por el quiero sentirme visto, quiero ser famoso, quiero monetizar mi contenido. Y yo no digo que eso esté mal. Yo digo que monetizar un contenido, ser famoso y tener la admiración de la gente nunca jamás son el objetivo. Son el resultado obvio, la consecuencia lógica de hacer lo que haces por servir. Hay una palabra que yo le llamo compatía, que es la mezcla entre compasión y empatía. Primero entendiendo que compasión no es lástima. Si nosotros volteamos a ver a nuestros padres que de repente han perdido capacidades, que han perdido su propio poder y que eso debe ser muy, muy frustrante y confrontante para ellos, a nosotros nos duele su dolor porque nos duele por ellos, pero también por nosotros. Porque ver a nuestras figuras de autoridad, quienes nos cuidaban, quienes nos proveían, quienes eran nuestro ejemplo del superhéroe, la superheroína, quien todo lo puede, es también muy confrontante. Y hay muchas veces que el sentir su dolor, pero también sentir el nuestro, acaba generando en nosotros, por la sociedad en la que vivimos y lo que nos han enseñado de que sentir no está bien, esta parte de decir, no, entonces no quiero sentir esto, es demasiado fuerte, no lo puedo sostener, entonces no quiero ver a mi mamá, no quiero ver a mi papá, o empieza a transformarse en una cosa que se llama ira. Pero es una ira que no viene de un enojo genuino, sino de un enojo y una autofrustración de no poder sostener ese dolor y esa situación. El simple hecho de darme cuenta que si hoy siento que me habla, ¿no? Por ejemplo, es que no puedo hacer esto y me enojo y me desespero y me frustro, no es en contra de esa persona. Es en contra de mi propio dolor que no estoy siendo capaz de sostener. Entonces, el simple hecho de poder ver de frente esto nos ayuda también a poder ser autocompasivos y compasivos con ellos. La compasión empieza por entender que cada persona está haciendo lo mejor que puede desde los recursos que tiene. Tú estás haciendo lo mejor que puede de los recursos que tienes. Si eso no es suficiente, hazte de nuevos recursos. Aprende cosas nuevas. Tus papás aprendieron a ser papás sin saberlo. Ahora a ti te toca aprender a ser hijo de tus papás en las circunstancias en las que están, porque lo vas a hacer por amor. Estás haciendo lo mejor que puedes desde los recursos que tienes. Hazte de nuevos recursos. Y tus padres, que tenían otros recursos, hoy están haciendo lo mejor que pueden desde los recursos que les quedan. Esa es la compasión. Y la empatía, ¿qué crees? La empatía no es ponerte en los zapatos de ellos. Imposible, imposible. Porque esos zapatos, esos fundamentos, esa historia de cada quien es irrepetible. Es inhabitable. Tú estás en la tuya y no puedes salirte de la tuya para evitar la de ellos. Pero puedes comprender aún sin entender. Va a haber cosas que no vas a entender, porque necesitarías estar ahí. Pero entender es un proceso de la mente. Comprender es un proceso del corazón. Puedo comprenderte aún sin entenderte, porque sé que estás haciendo lo mejor que puedes desde los recursos que tienes. Y desde ahí, ¿sabes qué? Si al contrario, lo que guardas en ti es un poco de resentimiento o de dolor por las acciones o omisiones de tus padres que a lo mejor no fueron perfectas, y ahora acompañarlos o cuidarlos se convierte casi como en un acto heroico en donde estás aprendiendo a perdonar, te digo una cosa, perdonar no es necesario. Solo suelta. Lo que hicieron o dejaron de hacer en su momento fue algo que hicieron porque fue lo mejor que pudieron desde los recursos que tuvieron. Si te das cuenta que todo eso te transformó en quien eres, aunque haya dolido. Si te diste cuenta que esos problemas realmente fueron tus más grandes regalos, simplemente haz una lista que a mí me cambió la vida. Haz una lista de todo aquello que tus padres no te dieron o que te dieron de una forma en la que no te gustó o te hubiera gustado diferente. Haz una lista. Y luego vas a ponerle igual a o una flechita y al lado vas a poner ese superpoder, esa capacidad, esa característica que desarrollaste por esa carencia o por ese dolor o por eso que hicieron o dejaron de hacer. Y te vas a dar cuenta que hoy eres
hoy eres este ser perfecto y tienes las habilidades que tienes y las capacidades que tienes y tu manera de ver la vida y tu perspectiva y puedes ayudar a quien ayudas solo gracias a eso. Entonces, desde ese lugar, todavía estás a tiempo, si tus padres están con vida, de verlos a los ojos o simplemente con los ojos cerrados, decirles desde dentro de tu corazón, no, mamá, te perdono, no, papá, te perdono. Mamá, papá, gracias por la vida y gracias por la herida.